Javier Pérez de Armas. Buenos días, Javier, bienvenido. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola Patricia, Ricardo, amigos oyentes de RPP. Bueno, en los últimos días estamos escuchando que van a haber penas privativas de la libertad tanto para las personas que especulen como que acaparen bienes de primera necesidad, ¿no? Hay muchas iniciativas legislativas en este sentido. Vamos a explicar muy fácil qué es especulación y qué cosa es acaparamiento, ¿no? Ajá, buen punto. La especulación se produce cuando un productor, un fabricante o un comerciante, ¿qué hace? Vende bienes y servicios de primera necesidad, por encima de los precios fijados por la autoridad, ¿no es cierto? Ese es el concepto de especulación. Tendríamos que decir aquí varias cositas. El primero es que este tipo de... Primero, si existiera un control de precios, que no existe en el Perú, por lo tanto, esta norma no tiene mucho sentido, porque no hay un control, la autoridad no fija un precio. Los precios en el Perú, según la Constitución, se fijan por oferta y por demanda, ¿no? No hay un control de precios. Si existiera... Si se diera este control de precios, se generarían varias cosas. Lo primero que se generaría es escasez, ¿no es cierto? Un productor al cual le fijan un precio máximo, al cual él puede vender, ¿qué podría ser? Dejar de producir. Uno, no produzco porque no me conviene, genera escasez. Dos, puede ser que produzca y lo venda en el mercado negro, es decir, lo vendo un poquito más caro, pero a escondidas, ¿no es cierto? Perjudicando al consumidor. Entonces, además, este mercado negro está totalmente asociado con lo que es informalidad y con lo que es corrupción. De tal manera que la norma no tendría mucho sentido debido a que no existe un control de precios. ¿Y qué pasa? Control de precios, ¿Y qué pasa, profe, cuando se decide que ciertos productos en determinados momentos son de primera necesidad y por lo tanto no se puede comercializar con ellos? Llámese, por ejemplo, las mascarillas de uso estrictamente médico, que efectivamente nadie tiene que tener sino un médico y que hay gente que usa para ir al supermercado. No digo que esta ley sirva en general, pero ¿puede el Ejecutivo, como ha hecho con el oxígeno, por ejemplo, plantear situaciones para determinados productos que se declaran esenciales? Pati, en ese caso, nuevamente, en mi opinión, lo que se debe hacer no es controlar el precio, lo que se debe hacer es lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, con lo que tú mencionas del oxígeno, traerme de afuera oxígeno, o sea, no tengo capacidad, me la traigo de afuera. O sea, bueno, y obligar a las plantas de gas a priorizar la medicina sobre la industria también, ¿no? Por ejemplo, claro. Eso, efectivamente, eso sí, pero eso de controlar el precio y tal... va a generar un mal a posterior, de todas maneras, ¿no? El control de precios no ha funcionado nunca en ningún país del mundo. Recordemos nosotros cuando tuvimos control de precios entre los años 85 y 90 y cómo vivíamos. Pero, profe, es la tentación, digamos, es lo que a uno le viene a la mente, a la cabeza, y suena lógico en momentos de crisis, de emergencia. El problema es que superada esta emergencia, esperemos que sea pronto, eso va a quedar. Exactamente. No, y aparte esto va a la discrecionalidad de la autoridad. O sea, también. Fíjate, por ejemplo, que te digo, para comentarte el acaparamiento, ¿no? Las personas acumulan grandes cantidades de bienes, ¿no es cierto? ¿No? Con la idea de hacerlos más escasos y venderlos más caros, Así ¿no? es. Eso también es como un control de precios, o sea, esto también lo quieren penar, pero al final yo te hago varias preguntas. ¿Cuál es la lista de productos? ¿Quién hace esa lista de productos y cuáles son los precios? Ahí sí, profe, yo tengo discrepancias. La N95, sí, por ejemplo, mascarilla es de uso estrictamente quirúrgico. Yo creo que cualquier persona que no, o sea, se debe restringir, no el precio, sino quienes lo pueden comercializar y para qué. Casi que haya una receta médica para comprar una N95. Pasa lo mismo con los medicamentos. ¿Por qué se desabastecen medicamentos que requieren una receta médica y que claramente no hay recetas médicas que correspondan a la cantidad de medicamentos que se han vendido, ¿no es cierto? En este momento se podría exigir una receta médica, eso no es control de precios, ¿no? Yo voy lo comento ahorita, pero voy al concepto en sí de acaparamiento, porque te digo, no solamente cuál es la lista, sino cuál es la cantidad de ese bien que se considera acaparamiento. O sea, si yo tengo en mi casa 15, por ejemplo, siguiendo otro ejemplo, 15 máscaras y otro señor tiene 100, ¿a partir de qué número se está acaparando? ¿Quién decide eso? ¿Dónde está? Eso es lo que yo
o sea, no le veo ni pies ni cabeza. No, claro, la ley no tiene sentido. Pero, Tal vez ojo, buscar otros mecanismos, ¿no es cierto? Controlar no la oferta, sino la demanda, que la demanda no sea indiscriminada y que se ponga topes a quienes pueden comprar y quienes no. Claro, en ese sentido que tú me dices de las mascarillas, que por ejemplo las debe tener solamente el sistema de salud, ahí simplemente es decir, oye, esto es un producto del Estado, el Estado lo va a repartir, ¿no es cierto?, a las personas que lo necesiten o a su personal, ¿no? Y sancionar, ahí sí sancionar, claro, que esté revendiendo tal. Es que como esta reventa indiscriminada que se está produciendo de medicinas que tienen el logo del gobierno, ¿no? Propiedad del Ministerio de Salud del Perú. Ahí sí, por supuesto, o sea, tú estás, ¿no?, atribuyéndote una prerrogativa que no te corresponde, porque ese es un bien público que el Estado reparte a sus ciudadanos. Pero a donde yo voy, Pati y Ricardo, es al concepto de estas dos cosas, ¿no? Especulación y acaparamiento, que al final los dos se traducen en un control de precios, los dos se traducen en escasez y los dos se van a traducir bien en una detención de la producción o dos en un mercado negro donde al final adquiramos el producto a un mayor precio. La manera, hay que mejorar la competencia, es lo que dijo el ministro el otro día, voy a traerme balones de Chile y de Colombia, creo que dijo, voy a llenar esto de balones para evitar justamente que puedan especular con los precios del mismo, ¿no? Bueno, esa es una salida, esa es una opción, creo que se pueden manejar otras, porque de acá que la oferta se amplíe, doctor, se va a seguir especulando con el precio del oxígeno y hay ciertas medidas en estado de emergencia que no tienen que ver con esta ley. En eso estamos totalmente de acuerdo, profe. Pero algunas otras medidas, por supuesto, más creativas sí se pueden tomar de parte del Ejecutivo y no del Legislativo. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros y creo que nos ayuda a entender por dónde deben ir las soluciones y por dónde no. Vamos a una pausa.